Saludos cordiales, apreciados amigos. Seguimos en la serie con el objetivo de conocer el origen de las leyes atribuidas al Dios Toro Yahvé. Estamos examinando los 10 mandamientos del libro de Deuteronomio, la versión más antigua del Decálogo, que pertenece a la tradición de la antigua Israel o Reino del Norte. Recuerde que en la fase posexílica, los sacerdotes judaítas se apropiaron de los escritos religiosos del Reino del Norte, la adaptaron a su nueva creencia basada en la doctrina del profeta persa Zoroastro y sustituyeron los nombres de las deidades de la antigua Israel por el de Yahvé. Siendo así, examinemos la primera parte del 11º mandamiento atribuido a Yahvé. Deuteronomio 5:21 establece: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa, su tierra, su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Antes de abordar este mandamiento, debemos recordar que según la leyenda hebrea de la creación, la mujer fue fabricada con materia prima extraída del cuerpo del hombre. Génesis 2, 22 y 23. De la costilla que Yahvé Elohim había tomado del hombre hizo una mujer y la llevó al hombre. Y el hombre exclamó: en verdad, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por esto será llamada varona, porque del varón fue tomada. Esta fábula teológica fue elaborada para establecer la supremacía del hombre sobre la mujer, cuya moraleja es que la mujer es propiedad del hombre. La decisión estriba en 3 argumentos. Primero, que Yahvé fabricó a la mujer con una parte del cuerpo del hombre. Segundo, que la nueva criatura fue entregada al hombre por el propio fabricante divino. Y tercero, que debido a que fue tomado del varón, la criatura es llamada varona. Para sellar la ideología machista de que la mujer es propiedad del hombre, fue elaborada otra fábula teológica, donde la mujer es presentada como una figura de confianza del Dios Yahvé, al advertirla que no comiera la fruta de un árbol específico, porque su consumo le produciría la muerte. Sin embargo, la mujer desobedeció la orden, comió la fruta prohibida y le dio a su marido para que coma. Génesis 3:6 dice lo siguiente: vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y que era el árbol deseado para alcanzar conocimiento. Y tomó de su fruto y comió, dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. El autor de la fábula teológica culpa a la mujer por el pecado de desobediencia, pecado que fue agravado al dar la fruta prohibida a su marido para que coma. Cuando Yahvé aparece en esta escena literaria, el hombre culpó a la mujer y la mujer culpó a la serpiente o dios Araf, la deidad que en la leyenda del Éxodo Moisés fabricó por orden del dios mitológico Yahvé. La moraleja de esta fábula es que por culpa de la mujer el hombre pecó, y por ese acto agravado, su fabricante, el dios Yahvé, la condenó a sufrir 5 castigos. Génesis 3:16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Con dolor parirás los hijos, y tu deseo ardiente será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Yahvé condenó a la mujer a 5 castigos. El primero es el dolor menstrual. El segundo es el dolor durante el embarazo. El tercero es el dolor de parto. El cuarto es que su deseo sexual será satisfecho solamente por su marido. Y el quinto, que se someterá a la voluntad de su marido. Para el autor de la leyenda, este último es el más importante, porque establece la jerarquía en el matrimonio, que el hombre manda y la mujer obedece. En pocas palabras, la mujer es propiedad del hombre por voluntad divina, y ese concepto está presente en toda la Biblia hebrea, como por ejemplo, Sara, al dirigirse a su marido Abraham, le dice: mi señor. Señor quiere decir dueño o propietario, ubicando a la mujer como sierva o esclava de su marido. Ese concepto también está en la Biblia cristiana, donde María, la esposa de José, le dice al ángel Gabriel: he aquí la sierva o la esclava del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esa jerarquía en el matrimonio establecida en el judaísmo es legitimada en el cristianismo por el apóstol Pablo. 1 Corintios 11:3.
quiero que sepáis que la cabeza de todo varón es Cristo, y la cabeza de la mujer es el varón, y la cabeza de Cristo es Dios. El apóstol menosprecia a la mujer y la presenta como alguien que no tiene cabeza, alguien que es vulnerable a la influencia de Satanás, porque según Pablo y la leyenda hebrea, el pecado entró en el mundo por medio de la mujer. Así que el apóstol establece el orden jerárquico en su doctrina, y el cristianismo mantuvo esta jerarquía hasta nuestros días, donde todavía se considera a la mujer como en la Biblia hebrea, que el marido es dueño o propietario de la mujer, quien después del casamiento lleva el apellido de su esposo o dueño, y pasa a llamarse fulana de fulano. Por ejemplo, María de González significa que María es propiedad del señor González. Pero antes de casarse, la mujer era propiedad de su padre. Éxodo 22, 16 y 17. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiera dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. Esta ley contempla la resolución de dos delitos, la violación y el abuso de una menor. El primer delito es cuando un hombre viola a una doncella soltera tras haberla engañado. La norma establece que el depredador sexual pague una dote o un precio al padre de la niña ultrajada y la tome para su mujer. El segundo delito de violación a una menor, cuando el padre y el propietario de la doncella ultrajada se niega a entregar a su hija al depredador sexual para que sea su mujer. En ese caso, el pederasta deberá pagar al padre de la víctima un precio establecido para el pago por las mujeres vírgenes. Para el autor de la ley, la doncella o mujer menor de edad es considerada una mercancía y en la transacción comercial, el principal beneficiario es el padre de la mujer objeto. Con esto en mente podemos entender mucho mejor el mandamiento de Deuteronomio 5:21. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni cosa alguna de tu prójimo. Este mandamiento nos muestra el valor que tiene la mujer ante los ojos de su fabricante y del hombre, para quienes la mujer es considerada como una posesión, es la cosa del prójimo, es apenas un objeto más del propietario de la vivienda, como la esclava. Por eso la ley define claramente ni cosa alguna de tu prójimo. Muy bien, después de esta presentación introductoria, examinemos otras leyes sobre la mujer en la Biblia hebrea. En primer lugar, la ley de Yahvé para la mujer en la guerra. Deuteronomio 21, 10 al 13. Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y Jehová tu Dios los entregue en tu mano, y tomares de ellos cautivos, y vieres entre los cautivos alguna mujer hermosa y la codiciares, y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas, y se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa. Y llorará a su padre y a su madre un mes entero, y después podrás llegarte a ella, y tú serás su marido y ella será tu mujer. Esta norma pone en evidencia lo que significa para el autor el mandato de no codiciar la mujer del prójimo. Primero, que el mandato de no codiciar la mujer del prójimo no tiene ningún valor. Segundo, que sí se puede codiciar, incluso secuestrar, y posteriormente borrar ese delito o pecado con un simple rito religioso de luto y de purificación. Tercero, que durante la guerra, tres mandamientos de Jehová no tienen vigencia. No codiciarás, no robarás y no matarás. Y cuarto, que la banda de guerreros ladrones es ordenada y dirigida por el Dios Yahvé. Comprobamos una vez más que los sacerdotes autores de esta norma son contradictorios y presentan al Dios Yahvé a imagen y semejanza de ellos, es decir, con una personalidad igualmente contradictoria. Esta ley es otra evidencia de que la mujer a los ojos de la deidad y de su pueblo es apenas un objeto o una cosa propiedad del hombre. Veamos otra norma que comprueba la falta de respeto hacia la mujer, tanto por la deidad mitológica taurina como por su pueblo misógino. Números 31, 13 al 18.
Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de militares y de centenas que volvían de la guerra, y les dijo Moisés: ¿Por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Matad pues ahora a todos los varones de entre los niños. Matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. Pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón las dejaréis con vida. La orden del Dios Yahvé fue que se vengaran de los madianitas a través de una guerra de exterminio, de genocidio étnico. La orden fue desobedecida y eso le volvió loco a Moisés, porque los comandantes regresaron con un botín de niños. Entonces el caudillo egipcio ordena a los comandantes que asesinen a los niños varones y a las niñas que perdieron su virginidad, y que solamente dejen con vida a las niñas vírgenes. Este es el retrato de la crueldad e inmoralidad del pueblo escogido, quienes, además de ser asesinos vengativos, eran también pedófilos. Por alguna razón desconocida, al dios pedófilo Yahvé le agrada a las niñas vírgenes, como María, la esposa de José. Sin embargo, en el templo de Salomón, el lascivo dios Yahvé observaba con placer la práctica de la prostitución sagrada, una conducta desconcertante y repugnante de la deidad inmoral y cruel, cuyo nombre es inefable o impronunciable. Examinemos ahora la conducta lujuriosa del dulce cantor de Israel. Segunda de Samuel 11, del 2 al 5. Sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Al rey David no le importó la ley sobre la codicia y el adulterio, porque el monarca fue informado que la mujer es casada, que es propiedad de un militar al servicio de su ejército. Sin embargo, David la mandó traer y se descargó en ella, y con ese acto cometió el doble delito: primero, el delito de violar el derecho de propiedad de un hombre, y segundo, el delito de violar, a una mujer en contra de su voluntad, al ser secuestrada para ser sometida sexualmente por el monarca abusador. Después del acto sexual, la mujer ultrajada recurrió al rito de purificación para lavarse el pecado al que fue sometida. Note que solo la mujer es inmunda, solo la mujer es la sucia, porque David siguió siendo puro como todos sus compatriotas. Una vez más aparece el estigma de la mujer pecadora, de ser un instrumento del maligno. La mujer quedó embarazada del rey y dio a luz un niño. Ese acto no fue castigado por el Dios Yahvé, más bien fue su cómplice, porque después de que David mandara asesinar al esposo de su amante, el Dios Yahvé asesinó al niño recién nacido. La acción de ambos personajes inmorales fue una verdadera quema de archivo. Es que el Dios Yahvé no podía hacer nada en contra de David, ya que tenía una conexión especial con el rey, como nos cuenta el vidente de la ciudad de Ramá, de la tribu de Efraín. Primera de Samuel 13:14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú, Saúl, no has guardado lo que Jehová te mandó. El corazón de Yahvé y el de David palpitaban en la misma frecuencia, porque ambos son crueles y asesinos. David mandó asesinar a su rival Urías, y Yahvé mandó asesinar a su propio hijo Jesús el Galileo. Además, tienen el mismo gusto, porque a Yahvé le gusta la mujer casada, a David la esposa de Urías llamada Betsabé, y a Yahvé la esposa de José llamada María. Muy bien, examinemos ahora la ley del divorcio establecido por el Dios Yahvé. Deuteronomio 24, 1 y 2.
Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Voy a hacer algunas observaciones sobre esta ley totalmente misógina. Primero, que el divorcio es una atribución concedida únicamente al esposo, es decir, que solo el marido puede otorgar carta de divorcio. La mujer no tiene derecho de otorgar el divorcio a su marido, porque ella es propiedad del esposo, y el esposo puede hacer con ella lo que quiera, como quiera y cuando quiera. Segundo, que el marido tiene la facultad de expedir carta de divorcio a su esposa por cualquier motivo trivial o insignificante, pudiendo también acusar a su mujer de indecente. Con esta norma, el marido tiene la potestad de obrar arbitrariamente y para justificar el divorcio, puede tildar de indecente a cualquier acción o actitud de la esposa. Tercero, que el concepto de indecencia no está definido, dejando a discreción del esposo la interpretación. Es decir, que no establece qué es indecente y qué no es. Así que el esposo es el único que puede decir lo que es indecente, mientras que la esposa no puede defenderse, ya sea discordando o explicando, porque la mujer es solo un objeto, es propiedad de su marido. Cuarto, que la esposa es expulsada o echada de su hogar por su propio marido, una evidencia de que la mujer para el esposo no tiene ningún valor. La ausencia de afecto o sentimiento comprueba que la mujer no es más que un objeto de su dueño o esposo. Quinto, que la norma nada dice de los hijos, si se quedan con su padre o se van con la madre. Para el autor de la ley y para su Dios Yahvé, el vínculo matrimonial no tiene ningún valor, tampoco la mujer y los hijos. Es la ley de la irresponsabilidad marital. Sexto, que a la esposa despedida se le brinda la oportunidad de volver a casarse con otro hombre, naturalmente, lo cual es una burla, porque a una mujer despechada lo único que le esperaba era ser reclutada como sierva o esclava. Y al parecer, ese es el objetivo final del divorcio, incrementar el mercado de esclavos instituido y reglamentado por el Dios Yahvé. Séptimo, que el esposo tiene el poder de expedir carta de divorcio sin ningún trámite judicial. Para el autor de la ley, la familia opera como una empresa unipersonal, en la que el marido tiene la facultad de despedir a sus funcionarios y contratar a otros en su lugar. Este es el modelo divino para la familia, ordenado por el Dios mitológico Yahvé. Muy bien, pasemos a examinar la ley del celo instituido en nombre de Yahvé. Números 5, 14 y 15. Cuando al marido le sobrevenga espíritu de celos, de modo que recele de su mujer, habiéndose ella mancillado realmente, o le sobrevenga espíritu de celos y recele de su mujer sin haberse ella mancillado, entonces aquel hombre llevará a su mujer ante el sacerdote y llevará su ofrenda por ella, una décima de un efa de harina de cebada, pero no derramará sobre ella aceite ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda vegetal de celos, ofrenda conmemorativa que renueva la memoria del pecado. La norma se aplica a un marido celoso que desconfíe de su mujer quien está embarazada, y ante la incertidumbre de que su esposa se haya embarazado de otro, acudirá con su esposa al sacerdote para que le saque de la duda, y por ese servicio pagará al religioso 1,5 kilos de harina de cebada, para suplir los gastos por el servicio de clarividencia. En principio, según el texto, el desafío del sacerdote consiste en hacer recordar a la esposa si la criatura es del marido o de algún otro. Por eso dice que la ofrenda sirve para renovar la memoria del pecado, es decir, para refrescar la memoria de la esposa sobre su pecado. El autor de la ley parte de la premisa de que la mujer se hace de la desentendida ante la acusación de la supuesta traición a su marido, alegando que no se acuerda de nada. Entonces el sacerdote, a través de una ofrenda, producirá el milagro de que la mujer recupere la memoria y confiese su pecado.
Siendo así, observemos el trabajo del sacerdote interviniente. Número 5, 16 al 18. Entonces el sacerdote hará que se acerque y se mantenga en pie delante de Yahvé. Luego el sacerdote tomará agua consagrada en una vasija de barro y del polvo que hay en el suelo del tabernáculo tomará el sacerdote y lo echará en el agua. El sacerdote hará pues que la mujer se mantenga en pie delante de Yahvé. Soltará el cabello de la mujer y pondrá en sus palmas la ofrenda vegetal de recordación, que es la ofrenda vegetal de celos, en tanto que en la mano del sacerdote estarán las aguas amargas que traen maldición. La esposa estará de pie ante la autoridad divina invisible que está en el templo, en su residencia permanente. El sacerdote recogerá del suelo un puñado de polvo o ceniza y lo pondrá en una vasija de barro que contiene agua bendita. Para el ritual chamánico, la esposa soltará el cabello y abrirá las manos para aportar la ofrenda de harina de cebada, y el sacerdote sostendrá la bebida mortífera llamada aguas amargas de maldición. El paso siguiente está en Números 5, 21 y 22. El sacerdote conjugará a la mujer con juramento de maldición. Dirá el sacerdote a la mujer: Yahvé te entregue a execración y maldición en medio de tu pueblo, y haga Yahvé que tu muslo caiga y tu vientre se hinche. Penetren estas aguas portadoras de maldición en tus entrañas, haciendo hinchar tu vientre y decayendo tu músculo. Y la mujer dirá: Amén, amén. En esta etapa del ritual chamánico, el sacerdote pronuncia la típica maldición en nombre del maldito Dios Yahvé, con el objetivo maligno de que muera el feto en el vientre de la madre y se produzca un aborto. La indefensa esposa que está encinta responderá que así sea, aunque probablemente estaría pensando que sea lo que sea. El deseo intenso del chamán de Yahvé es que las aguas contaminadas envenenen el feto y que una vez hinchado el vientre, el cuerpo expulse el feto muerto y el aborto provocado sea consumado. Esta ley es una evidencia de que su autor conocía muy bien el proceso de aborto y además confirma que la práctica del aborto era bastante común en el templo de Jerusalén. Lo único que hace esta ley es legitimar la práctica del aborto. Por tanto, cualquier esposo que no desee otro hijo dirá que está celoso y que duda de su esposa y acudirá al templo de Jerusalén, al centro de aborto sagrado. Para la pareja, esta norma es un método anticonceptivo, un procedimiento primitivo de control familiar. Así que esta ley no debería llamarse ley de los celos, sino ley del aborto, un mandato del Dios Yahvé ejecutado en el templo de Yahvé por un chamán de Yahvé. Veamos ahora en qué se basa el sacerdote hechicero para emitir su veredicto. Número 5, 27, 28. Cuando le haya hecho beber las aguas, ocurrirá que, si ella se ha mancillado y ha sido infiel a su marido, las aguas de maldición penetrarán en ella haciéndose amargas, y su vientre se hinchará y se caerá su muslo, y la mujer llegará a ser por maldición en medio de su pueblo. Pero si la mujer no se ha mancillado y es pura, quedará ilesa y tendrá descendencia. En caso de que la esposa abortare, será declarada culpable de infidelidad y considerada abominable por la sociedad. Y con el brebaje tóxico que ingirió, la probabilidad de que la mujer aborte es demasiado alta. Contrariamente, si la mujer no abortare, será la señal del Dios Yahvé de que la esposa no fue infiel y saldrá libre de la acusación de su celoso marido. Sin embargo, el hecho de que la mujer tenga descendencia supone un problema mucho más grave que el celo del esposo y que su intención de provocar el aborto de su esposa. Porque la bebida abortiva ingerida por la esposa podría dejar secuelas en la formación física y mental de la criatura. Y al nacer con deficiencias, dependiendo de sus limitaciones, la vida de la madre será bastante difícil.
Que los niños nazcan con deficiencias no es una ocurrencia mía. Ya le explico por qué. Levítico 21, 16 al 20. Y habló, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tengan algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón ciego, cojo, mutilado, sobrado, varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado, enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine, o testículo magullado. Si esto establece la ley, es porque había demasiadas personas con deficiencias físicas en el pueblo que se considera puro y santo. Pero atención a esto, que el mensaje de Yahvé es para la clase sacerdotal aarónica, es decir, para los descendientes de Aarón, el clan encargado de servir a la deidad en las diferentes tareas del templo. Y si el mensaje es únicamente para los sacerdotes, eso significa que quienes realizaban el aborto eran las esposas de los religiosos y solamente ellas. Así que las únicas personas deficientes eran los hijos de los sacerdotes judaítas, los que obligaban a sus esposas a someterse al aborto en las instalaciones del templo. Otro detalle no menos importante está en Números 5, 29 al 31. Tal es la ley de los celos tocante a una mujer que se ha descarriado de su marido y se ha mancillado, o cuando un hombre sobrevenga, sobre un hombre sobrevenga espíritu de celos y recele a su mujer, hará que la mujer esté en pie en la presencia de Yahvé y el sacerdote le aplicará toda la ley. Y aquel varón será inocente de iniquidad, pero la mujer cargará con su iniquidad. El sacerdote siempre resulta inocente, porque son ellos los creadores de la ley del aborto o ritual del aborto. La mujer, sin embargo, es declarada culpable y es avergonzada ante la comunidad de los religiosos. Muy bien, a lo largo del estudio comprobamos que la mujer es solo un objeto en manos de sus dueños, primero de su padre y después de su marido, y que en ningún caso se la respeta ni se considera su opinión, ni se elaboró ninguna ley para protegerla. Ese trato despectivo hacia la mujer también está presente en el cristianismo de Pablo. Primera Corintios capítulo 14, versículos 33 al 35. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. En las iglesias paulinas, las mujeres están prohibidas de hacer preguntas en la asamblea de los santos hombres. Y si desean aprender sobre el Dios machista, deberán preguntar a sus respectivos maridos estando en casa y no en la iglesia ni por la calle. Esta es otra evidencia de que la mujer no tiene ningún valor, tanto en el judaísmo del Segundo Templo como en el cristianismo de Pablo. Esta severa prohibición obedece al concepto que Pablo tenía de las mujeres. Primera Timoteo 2, 13 al 15. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Pablo se basa en la leyenda hebrea de la creación para culpar a la mujer por el supuesto pecado inicial. Según el apóstol, el sacrificio del Cristo de su producción no fue suficiente para salvar a las mujeres. Así que el apóstol presenta una receta de salvación alternativa para sus seguidoras, que consiste en parir hijos para obtener su salvación. Pero además de los hijos, deberán ser fieles a la doctrina de Pablo y mantenerse modesta, es decir, que no sean arrogantes como su maestro Pablo. Por otro lado, la doctrina de Pablo deja fuera a las mujeres estériles, a quienes ni siquiera pueden quedar embarazadas.
y aunque obedezcan la doctrina de Pablo y sean modestas, irremediablemente se irán al infierno. Muy bien, termino afirmando que la teología judía y la cristiana causaron y siguen causando un enorme daño a la mujer. El judaísmo y el cristianismo son responsables por el alarmante índice de subvaloración de la mujer por el maltrato físico, verbal y psicológico aplicado por su propio marido y por el feminicidio. El judaísmo y el cristianismo son religiones creadas por hombres que no valorizan a la mujer. Son religiones elaboradas por hombres para ser empleadas como instrumentos de control mental, social y económico. Siendo así, concluyo la exposición con la afirmación del estadista inglés Charles James Fox. Los ejemplos son 10 veces más útiles que los preceptos. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta la siguiente exposición.